En este viernes 5 de diciembre regresamos en France 24 con Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. En su segundo día de visita a Nueva Delhi, el presidente Vladimir Putin y el primer ministro Narendra Modi determinaron elevar el comercio a $100.000 millones con pago en sus monedas nacionales. Putin a su vez aseguró que Rusia está listo para enviar combustible ininterrumpidamente a India. El Parlamento alemán aprobó una controvertida ley de servicio militar para cumplir el objetivo marcado por la OTAN y en medio de las tensiones militares entre la Unión Europea y Rusia. La norma activa el reclutamiento voluntario, salvo que no se alcancen las cuotas, y pasaría a ser obligatorio. La Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros, argumentando que incumplió sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con la Ley de Servicios Digitales Comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación. Damos inicio en India, donde se cumple el segundo día de visita del presidente ruso Vladimir Putin. Durante la jornada, los líderes de ambas naciones se comprometieron a aumentar la meta comercial hasta los $100.000 millones en transacciones pagadas con la moneda de cada país. Al tiempo, el jefe del Kremlin aseguró que Moscú continuará enviando suministro de combustible de forma ininterrumpida. Desde Helsinki, Xavier Colás, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Visita de Vladimir Putin a la India es el primer viaje del presidente ruso desde que empezó su invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022. Una vez que ha perdido a los principales clientes energéticos que tenía en Europa, la India se ha convertido en uno de sus principales clientes. Ambos presidentes han acordado un programa económico conjunto que durará hasta el año 2030. Vladimir Putin ha proclamado que Rusia está dispuesta a suministrar combustible a la India de manera ininterrumpida a pesar de las presiones de Donald Trump. Recordemos que Estados Unidos ha impuesto aranceles extra a la India de un 25% para intentar evitar que los indios sigan comprando petróleo ruso. Ambos presidentes han presumido de acuerdos alcanzados, nuevos consulados indios en Rusia, más visados de turistas e incluso canales de información rusos en la India muy pronto. Respecto a la guerra de Ucrania, el presidente ruso ha insistido en que Kiev tiene que retirarse de Donbass por las buenas o si no, Rusia lo tomará por las malas. Justamente este viernes, los gobiernos de Beijing y Francia emitieron un comunicado conjunto en el que mostraron su apoyo a los esfuerzos por un alto el fuego en territorio ucraniano. Esto en medio de la visita de Emmanuel Macron a territorio chino y tras reclamarle a Xi Jinping una postura más directa. Este viernes los líderes viajaron hasta Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, donde Macron defendió el multilateralismo y la importancia de la unidad entre Europa y Estados Unidos para lograr el fin de la guerra en Ucrania. Cambiamos de tema. El Parlamento alemán aprobó su controvertida ley de servicio militar que está pensada para reclutar a jóvenes de forma voluntaria con el objetivo de engrosar el número de efectivos militares. La meta es aumentar este número de los 183.000 actuales a 260.000. Sin embargo, si de forma voluntaria no se lograse llegar a estas cifras, se activaría el reclutamiento a través del servicio militar obligatorio. Un cambio drástico en las políticas históricas de defensa en Alemania que responde a las peticiones de aumento de gasto de la OTAN y a la tensión creciente entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, es una medida bastante drástica. No creo que sea sorprendente, diría yo. Es decir, era bastante previsible, pero ahora que está sucediendo se siente un poco extraño. Vamos ahora a la Unión Europea, que impuso este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por infracciones notificadas en julio de 2024, cuando el bloque acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul. Bruselas indicó también que X no era lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y no respetó la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados. Desde la capital belga, Esther Herrera, corresponsal de France 24, nos amplió. Se trata de la primera multa que aplica la Comisión Europea a una plataforma por incumplimiento de sus reglas digitales. En total, X tendrá que pagar 120 millones de euros de multa
por infringir 3 de sus obligaciones. La primera, la herramienta de verificación, el famoso check azul, es engañoso, asegura la Comisión Europea, porque no siempre se trata de cuentas verificadas. Por otra parte, una falta de transparencia para que los investigadores puedan acceder a los datos que necesiten y, por último, también una falta de transparencia al carecer de un directorio de publicidad. La sanción impuesta es inferior a lo esperado, aunque corresponde aproximadamente al 5% de la facturación anual mundial de X, algo que ya se contempla dentro de la normativa europea. Bruselas insiste en que el objetivo final, en cualquier caso, no es la multa, sino que siempre prefiere negociar, pero X no ha resuelto ninguna de las dudas que le planteaba el Ejecutivo comunitario. El anuncio se produce en un momento de gran tensión en que Estados Unidos está presionando a la Unión Europea para que relaje sus reglas digitales que considera injustas, e incluso lo ha ligado a que si no hay cambios en las reglas digitales europeas, Estados Unidos tampoco va a hacer cambios para reducir sus aranceles al acero y al aluminio europeos. Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, horas antes de esta decisión, incluso atacaba a la Unión Europea por sus reglas digitales. Hay que tener en cuenta, además, que X sigue teniendo 2 investigaciones abiertas por parte de la Unión Europea, una sobre la moderación de contenidos y contenidos ilegales en relación con los ataques de Hamás en 2023 y también por los cambios en sus algoritmos. La Unión Europea de Radio y Televisión votó a favor de la participación de Israel en el Festival Eurovisión. Como consecuencia, España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia decidieron boicotear el concurso. Si bien unos opinan que este festival no debería tomar en cuenta cuestiones políticas, otros creen que no se puede permitir concursar al lado de un Estado acusado por muchos expertos de llevar a cabo un genocidio en Gaza. Eurovisión enfrenta una de sus mayores controversias en la historia. Gabriel Corchen tiene los detalles. Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión 2026, pero varios países europeos boicotearán el evento. Ante esta decisión, las reacciones fueron encontradas. En Austria, donde tendrá lugar el evento, parte de la población apoya la participación de Israel. Was Israel anbelangt, trenne ich zwischen der Regierung und der Bevölkerung. En lo que respecta a Israel, distingo entre el gobierno y la población. ¿Por qué la población o una parte de ella no debería participar? Este es mi razonamiento. Si los países deciden no participar porque condenan al gobierno y al primer ministro, es su decisión. Mientras que en Israel los fans celebraron la noticia. Siento que nuestra reacción está llena de felicidad y un gran alivio. Siento que ha habido mucho estrés en la última hora, cuando querían pasar a la votación. Varios países como España, Irlanda o Países Bajos decidieron retirarse del evento. En España, gran parte de la población apoya este boicot. Yo veía el concurso a veces, es verdad que me parece bastante bien porque si otros países como Rusia no pueden participar en Eurovisión por las guerras pasadas, pues por este genocidio que están haciendo a Palestina, me parece bastante bien que se retiren si siguen el concurso, ya que es un poco, de mi parte, un poco hipócrita que pueda Israel seguir participando. Desde 2022, Rusia ha sido apartada del concurso debido a la guerra que lleva a cabo contra Ucrania. Yasser Abu Shabab, líder de una facción armada palestina que se opone a Hamás en la Franja de Gaza, murió mientras mediaba en una disputa familiar, según medios israelíes. Su asesinato obstaculizaría los esfuerzos de Tel Aviv por apoyar a grupos armados en Gaza contra el movimiento islamista. Veamos el informe. Era el comandante de la mayor milicia respaldada por Israel en Gaza, y su muerte podría suponer un importante revés en los esfuerzos de Israel por armar a palestinos contra Hamás. Según informó su grupo, Fuerzas Populares, en redes sociales, Yasser Abu Shabab fue asesinado tras intervenir en una disputa familiar. Su muerte fue celebrada por algunos en la Franja de Gaza, donde se le consideraba un colaborador de Israel. Era previsible, tanto si lo mató Hamás como si fue en una lucha interna entre clanes, era obvio que acabaría así. Abu Shabab, un líder tribal beduino que saltó a la fama a principios de este año, era una figura controvertida.
Si bien se presentaba como un líder de un grupo dedicado a luchar contra Hamas y a proteger los camiones de ayuda humanitaria, su milicia, que opera cerca del cruce de Kerem Shalom, era acusada de saquear sistemáticamente convoyes de ayuda bajo la vigilancia de las fuerzas israelíes. Abu Shabaab fue recientemente tildado de traidor por Hamas, pero el grupo negó cualquier implicación en su asesinato. Mientras en Washington se firmaba un acuerdo de paz histórico en el este de la República Democrática del Congo, los combates se agudizaron. La ironía de un pacto efímero promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, que prometía acabar con décadas de guerra, pero la realidad en terreno dice otra cosa. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Una paz con pies de barro. Ayer jueves en Washington, el presidente Donald Trump recibía con fanfarria a Félix Tshisekedi de la República Democrática del Congo y Paul Kagame de Ruanda para reafirmar un acuerdo negociado por Estados Unidos desde junio. El objetivo, estabilizar la región rica en minerales y atraer inversiones occidentales. Estamos resolviendo una guerra que ha durado décadas, declaró Trump, luciendo sus credenciales de pacificador. Creo que les gusta, a algunos les puede sorprender, de verdad lo creo. Creo que han pasado mucho tiempo matándose entre ellos y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, cogidos de la mano y aprovechando económicamente a los Estados Unidos de América, como hacen todos los demás países. Así que les va a ir muy bien. Pero apenas 24 horas después, este viernes, los combates se intensificaron en el este de la República Democrática del Congo. El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda y que controla las dos ciudades más grandes de la zona, no está obligado a obedecer el pacto. Sus portavoces acusan a la República Democrática del Congo de ataques masivos con aviones, drones y artillería pesada en Kivú del Norte y Sur, destruyendo casas y cobrando vidas de civiles. Por su parte, el ejército congoleño confirmó los enfrentamientos y denuncia bombardeos ciegos por fuerzas ruandesas, provocando el éxodo masivo de familias en Lubungi, en Kivú del Sur. Según algunos analistas, la diplomacia estadounidense frenó una escalada mayor, pero no resuelve los problemas de fondo, en un conflicto marcado por intereses mineros y acusaciones mutuas que hacen efímero este supuesto nuevo capítulo de paz anunciado por Donald Trump. Este viernes se anunció la mayor compra del mundo del entretenimiento de streaming desde que Disney compró Fox. Ahora es Netflix el que adquirirá Warner Bros. Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max por $82.700 millones. La compra de Warner por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual. El catálogo incluirá producciones de HBO como The Big Bang Theory, The Soprano o Game of Thrones y películas como El Mago de Oz y del universo DC Comics. Han pasado 5 días desde las elecciones en Honduras y el país sigue sin conocer a su presidente mientras crece la desconfianza del conteo y los resultados. El jueves, Nasri Asfura, el abanderado de Donald Trump y del partido del indultado expresidente Juan Orlando Hernández, volvió a tomar la delantera frente a Salvador Nasralla, quien denunció presuntas irregularidades en el que aún sigue siendo el conteo preliminar. Con el 87,3% de las actas escrutadas, Asfura está a la cabeza por más de 19.300 votos. A mí me perjudicó porque yo iba ganando por bastante más diferencia. Lo que logró él fue equilibrar un poco la votación y mucha gente del Partido Nacional que se había sumado con nosotros, por mis antecedentes, votó por el Partido Nacional. Entonces sí influyó, pero yo respeto. Vamos a Cuba porque la isla vive otro apagón récord. Este viernes están programados cortes en el servicio eléctrico que dejarán a más del 60% del territorio sin electricidad de forma simultánea en el momento de mayor demanda de energía. Esto en medio de una semana récord de afectaciones. Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en las centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo que se requiere para alimentar la infraestructura de producción energética. Cerramos con noticias deportivas porque la atención está centrada en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. El evento se realizará próximamente en Washington para la cita tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá.
La organización ha anunciado un verdadero espectáculo en el Kennedy Center, en el que se determinará el recorrido de los 48 equipos que van a competir por suceder a Argentina, campeona de Qatar 2022. Entre las estrellas que participarán del evento están Andrea Bocelli, Village People y Robbie Williams. Los invitamos a conectarse con nuestro especial en France 24 a partir de las 11:50 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima. Fin del informativo. A ustedes, gracias por elegirnos.